quiero hablar del tema activación de la fe. Activación de la fe. Sabemos y entendemos y hemos hablado mucho de este tema. Usted escucha a mucha gente que dice esto es por fe, yo tengo fe, hermano tenga fe, pero ellos no saben lo que están diciendo. Simplemente para ellos es un decir que han aprendido y los repiten todos los días, pero no lo viven, no lo sienten. Es como cuando usted le dice a una persona, sabe que yo te amo, pero verdaderamente usted no le ama nada. Alabarse el nombre del Señor. Simplemente son palabras que se quedan en el aire. Alabarse el nombre del Señor. Todos sabemos que la fe es un espíritu y como le he enseñado muchas veces ya, una fe se activa, camina, evoluciona, pero hay un factor humano que Dios quiere que nosotros usemos, ¿verdad? Porque una fe congelada, una fe no activada, es pues fe muerta. Y algo muerto no produce nada. Alabanza el nombre del Señor. Aquí tenemos algo interesante. Alabanza el nombre del Señor. Primeramente quisiera hablar un poquito quién era Safat. Safat, hay 5 Safat en la Biblia, hay 5. Pero quiero hablar de Safat, el padre de Eliseo. Este era un hombre bien consagrado a Dios. Dice la historia que este hombre se consagró al Señor desde jovencito. Vivió una vida consagrada a Dios, temía a Jehová, alabanza el nombre del Señor. Y ahí en su familia estaba este niño que creció en su casa con su padre y con su madre. Igualmente se dice que su madre era una mujer también dedicada a Jehová, de un matrimonio sano, de un matrimonio que buscaba el rostro de Dios. Nació ese niño, el cual llamaron Eliseo. Es interesante la vida de Eliseo, porque Eliseo Dios lo usó de una manera bien rara. Le usaba mostrándole cosas extrañas y haciendo milagros y prodigios extraños, algo que otro profeta no había sido. Alabanza el nombre del Señor. Y es interesante notar que Eliseo fue profeta por 66 años, ¿ok? Estuvo de profeta 66 años en el pueblo de Israel. Alabanza el nombre del Señor. Él murió aproximadamente, como se dice, cerca de 90 años de edad. Alabanza el nombre del Señor. Y este muchacho, pues su padre Safat, además de ser un hombre consagrado a Dios, y su madre, este hombre era riquísimo, el padre de Eliseo. O sea que Eliseo nació así, por decirlo así, en cuna de oro. Su padre tenía, se dice, grandes extensiones de tierra y tenía muchos animales, tenía muchos criados. Y yo creo que usted note esto, porque aquí la gente hoy día no tiene balance. La gente a veces, cuando se hace de dinero, se olvida de Dios. Mientras son pobres, mientras viven una vida regular, tienen sus finanzas limitadas, pues buscan de Dios. Vienen a la iglesia, buscan la presencia del Señor. Pero si por alguna razón Dios es el que da y quita, esa persona se hace de dinero, ya sea por su trabajo legal, alabanza el nombre del Señor, como que comienza a olvidarse de Dios, porque la palabra dice que el dinero es la raíz de todos los males. No hay nada malo en ser rico, millonario, billonario, trillonario. El problema es si tú tienes dinero
tú eres dueño de tu dinero o si tu dinero es dueño de ti. Alabanza en nombre del Señor. Porque cuando tú comienzas a usar tu dinero para cosas que Dios se desagrada, alabanza en nombre del Señor, lentamente tú entras en una corrupción, comienzas a hacer cosas desagradables del Señor. Y entonces vemos aquí a Eliseo que lo tenía todo. Su padre era riquísimo, su madre también. Entonces, él vivió una vida consagrada. ¿Cómo sabemos que Eliseo vivió una vida consagrada? Pues es obvio. Usted se dará cuenta que Jehová lo escogió. Amén. Y cuando le habló al profeta Elías, le dijo, vete, úngeme a Eliseo, amén, hijo de Safat de Abel Meola. Dios no unge gente, hermanos amados, que han vivido una vida de barra, una vida de desorden, alabanza en nombre del Señor. No, Dios los cogió porque vio, así como hizo con José, alabanza en nombre del Señor, y con otros hombres y mujeres de Dios. Fueron personas que Dios vio desde temprano, desde su niñez, que eran temerosos de Él. Alabanza en nombre del Señor. Y eso fue el caso de Eliseo. Él un día estaba como jefe, trabajando en una de las fincas de su padre, y llevaban 12 yuntas de bueyes. Y yo le enseñé que las yuntas de bueyes era una medida de saber cuánto dinero usted tenía. Porque para tener una yunta de bueyes, usted tenía que tener algún dinero. Tener 2, ya estaba marcando que su cuenta de banco estaba grande. Pero dice que cuando el profeta Elías pasó cerca de él por mandato de Jehová, ¿ok? Es interesante porque Elías venía del Sinaí y se estaba moviendo, alabanza el nombre del Señor, para otro lugar. Y él tenía, Eliseo, 12 yuntas de bueyes. Así le muestra una idea de cuán rico era su padre. Alabanza el nombre del Señor. Y ahí el Señor mandó a Elías y Elías le tiró el manto, que es, ¿cómo se llama? El signo de un llamado profético. Alabanza el nombre del Señor. Y de ese momento él comenzó a seguir a Elías. Él tuvo con Elías casi 8 años. Ok, a veces usted lee la palabra y piensa que Elías iba caminando por el camino y que vio a Eliseo y le tiró el manto y que ahí terminó todo. No, él tuvo casi 8 años sirviéndole al profeta Elías. Pues Dios prepara a la gente primero, hermano. Dios no es desordenado. Usted ve mucha gente hoy día, siempre hablamos de este tema, no sé por qué, pero es una realidad. Gente que se pone de líderes, se pone de pastores y de evangelistas, cuando Dios no los llamó para nada. Y engaña a las multitudes, gente que no sabe la palabra y se la sabe mal. Entonces hay mucha gente que como no lee la palabra ni la estudian, pues siguen esas personas neófitas, amén, engañándolos a ellos. Y usted está en ese lugar, hermano, sin darse cuenta que está tomando agua sucia. Alabanza en nombre del Señor. Pero Eliseo se enfermó 2 veces, y alabanza en nombre del Señor. Y según algunos manuscritos antiguos, la primera enfermedad que él tuvo fue por causa del regaño que él le dio, amén, por la lepra, amén, que tuvo aquel criado. Alabanza en nombre del Señor. Y que supuestamente la segunda enfermedad, alabanza en nombre del Señor, vino debido cuando él maldijo los jóvenes, que eran 42, y 2 osas hembras salieron del monte y los destrozaron. Y aparentemente, según algunos manuscritos antiguos, Jehová le permitió esas 2 enfermedades. La primera, él tuvo bien, todo hombre de Dios se enferma. El único que nunca se enfermó fue el Señor. Usted puede ser el hombre más santo en la tierra y Dios le usa poderosamente.
Pero mire esto, el apóstol Pablo, un hombre que dice la palabra que Dios hacía milagros extraordinarios. No eran unos milagros terribles, pero dice que tenía un aguijón que lo abofeteaba, amén, a él, y sufría de una enfermedad, la visión. Y usted se da cuenta porque en algunas de las cartas del apóstol Pablo, él a veces dice, yo Pablo de mi propia mano, ¿ok? Porque usualmente las 13 cartas que él escribió, no sabemos si escribió hebreo o no, pero dependiendo de la escuela de pensamiento, las dictaba. Y él tenía un ayudante que escribía, pero cuando él decía, yo Pablo de mi propia mano, era porque tenía una aflicción en la visión. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando usted mira la ortografía de los manuscritos antiguos de las cartas paulinas, se dará cuenta que las letras escritas en las cartas paulinas estaban en letras grandes, casi mayúsculas, porque él no podía ver bien. Entonces él escribía las letras casi mayúsculas, porque si las escribía pequeñas, él mismo no podía leer lo que él estaba escribiendo. Entonces por eso era que tenía ciertas personas que escribían la mayor parte de las cartas que él escribió. Alabanza en nombre del Señor. Pero aquí tenemos una situación donde Eliseo tiene su segunda enfermedad. Tiene casi 90 años de edad y está en su cama, en su casa. Él no podía salir ya, amén, y con la conexión tan grande que él tenía con el Señor, me imagino que Dios le dijo, mira Eliseo, de la cama a mi presencia. ¿Ve? Porque estos hombres oraban intensamente. Estos hombres gastaban muchas horas en la presencia de Dios. Y Dios les revelaba cosas, les decía las cosas. Alabanza en nombre del Señor, como le dijo en una ocasión a Ezequías. Mira, arregla tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Alabanza en nombre del Señor. Y es interesante cómo Dios le muestra a uno muchas cosas que a veces humanamente usted no quiere que Dios le diga a usted la fecha de su muerte. Usted es un regalo porque usted no sabe cuándo nace ni cuándo muere. Sabe cuándo nace porque alguien le dijo. Alabanza en nombre del Señor. Y no quisiera saber cuándo se va a morir. Pero aparentemente él sabía ya de alguna manera u otra que de esa enfermedad que tenía no se iba a levantar más de su cama y iba a morir. Pero ¿qué sucede? Siria, hasta el día de hoy usted lo ve, Siria siempre atacó y fue enemigo del pueblo de Israel. Toda la vida Siria ha sido un aguijón para Israel. Usted vio lo que pasó estas semanas pasadas, hermanos amados, donde este hombre que está al frente, no voy a mencionar el nombre porque esto se ve por todos esos lugares, alabanza el nombre del Señor, hizo esa tragedia con tantas personas. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucede? Siria está atacando, está invadiendo a Israel, está robándole a Israel, está en esa condición que cada rey que había en Israel tenía grandes pérdidas. Pérdidas porque había cierta desconexión con el Señor, y cuando uno está desconectado del Señor, le vienen situaciones negativas, le vienen situaciones duras. Porque cuando uno está despegado del Señor, hermanos amados, está más cerca de Satanás que del Señor. Y cuando uno está cerca del Señor, está más lejos de Satanás que del Señor. Alabanza en nombre de Jesús. Ahora, nótese, porque mucha gente tiene malas ideologías de cómo agradar a Dios. Hay gente que piensa que dando dinero van a agradar a Dios. No importa, usted puede regalar $1 millón diarios a la casa de Dios. Puede hacer usted eso. Eso no significa que usted esté salvo y el día que se muera va a ir al cielo porque usted regala $1 millón diarios a la casa de Dios. No funciona así. Alabanza en nombre del Señor. Pero hay gente que son engañadas por ciertas personas y ciertos espíritus y viven esa mentalidad.
Bueno, aquí una situación, dice la palabra en el verso 14, estamos en 2 de Reyes 13, 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Esa es una implicación diciendo que estuvo enfermo en otras ocasiones, pero las enfermedades que tuvo en otras ocasiones no eran enfermedades para él morirse. O sea, el Espíritu Santo lo trae a realce, levanta y enseña que esta enfermedad era su última enfermedad. Es posible que usted tenga una última enfermedad. Hay otros que no, hay gente que muere de un ataque al corazón de momento, otros mueren, quién sabe, de otro tipo de muerte instantánea, pero dice que tenía la enfermedad de que murió. Yo él sabía que iba a morir físicamente de esa enfermedad. En ningún momento yo he buscado, hermanos amados, he leído muchos comentarios, nunca hemos sabido de qué muerte fue. La mayoría de las personas pensamos que era una enfermedad debido a su edad. El hombre está postrado en la cama, 66 años de profeta, qué clase de récord. Imagínense, 66 años de profeta genuino de Dios. Dios usándole y verificando y la gente viendo que era Jehová verdaderamente. 66 años. Y ya tenía casi 90 para morirse. Pero ¿qué sucede? Alabanza y no obedeció. Dice la palabra, mire esto. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Aquí está Joás, rey de Israel. Y hay una crisis. Hay una crisis política. Hay una crisis donde Siria sigue atacando, sigue amenazando a Israel. Y este hombre, como que tuvo una vislumbre, yo tengo que aprovecharme antes que el profeta genuino de Jehová, Eliseo, se muera. No se olvide que Eliseo hizo 16 milagros cuando pidió la doble porción a Dios a través de Elías. Yo creo que me deja una doble porción de tu espíritu. Eso lleva otra implicación, porque eso significaba que Eliseo quería también posicionarse como heredero espiritual de las promesas de Dios, porque se daba una doble porción a esa primera persona, y por eso se cree que él pidió doble porción, pero llevaba una doble unción de parte de Dios. O sea que Dios tenía que usarlo 2 veces más poderoso que Elías, porque Elías fue usado en 8 milagros en la palabra, 8. Pero entonces Eliseo hizo 15 milagros mientras vivía y 1 milagro después de muerto. Ahora, yo creo que usted entienda esto, porque le quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Cuando una persona muere ungida de Dios, la unción no se pierde en ese vaso. La unción se puede derramar de una persona porque vivió en desobediencia. Un caso que la Biblia nos enseña es el caso de Saúl. Cuando la palabra de Dios nos enseña, nos dice que su unción fue derramada como si nunca hubiera sido ungido. Nótese, hermanos amados, que muchas veces nosotros hablamos de este tema de la unción, y la unción la comparamos solamente de que Dios hace milagros y cosas, pero la unción está en usted. Y usted se puede derramar, mire eso, cuando usted hace cosas desagradables delante del Señor, como hizo Saúl. Saúl hizo muchas cosas desagradables, bueno, hasta que terminó en una pitonisa, un espiritista, delante del diablo buscando una señal. Alabanza al Señor. Y por eso la palabra, el Espíritu Santo hablando, dice que su unción, su aceite se derramó de él. Pero en el caso, o sea, eso implica que su vaso se rompió. Eso lleva una terminología espiritual profunda. Pero en el caso de Eliseo, él fue enterrado y su unción permaneció en él. Eso nos lleva a otro ángulo. Que el hombre simplemente es hombre y Dios usa vivos como usó Eliseo, pero la unción de Eliseo
permaneció en él aún más allá de la muerte. ¿Ok? Como vamos a ver por la palabra del Señor. Dice la palabra, mire esto, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió él Joás, rey de Israel. Descendió no simplemente que descendió geográficamente, no era que Joás estaba en una montaña y bajó a la montaña para ver a Eliseo, sino lleva un principio espiritual. Él se humilló. Él se humilló porque sabía de que la voz de Dios ahí todavía estaba viva en la persona de Eliseo. Y cuando él escuchó que Eliseo estaba gravemente enfermo para morirse, corrió donde la casa de él para pedirle palabra de Jehová. ¿Ok? Mire, usted se puede estar en pedazos muriéndose y Dios todavía habla por usted. Porque Jehová no usa su cuerpo, usa su espíritu. Alabanza en nombre del Señor. Y hay mucha gente que no entiende en estas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Ahora nótese que sigue diciendo, descendió el Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, llorando, le tenía un respeto tremendo. Estaba llorando, no simplemente estaba llorando porque Eliseo estaba enfermo, estaba llorando por la crisis política que él iba a enfrentar como rey. Siempre Siria tenía un ejército fuerte, alabanza el nombre del Señor, y Jehová, Israel dependía totalmente de Jehová, alabanza el nombre del Señor. No se olvide que el pueblo israelita, cuando por ejemplo llegaron los filisteos a Israel, los filisteos se ubicaron en la falda de las montañas. Israel no tenía armamento, porque la Biblia dice que los filisteos controlaron, monopolizaron las armas, y como esta gente conocía y trabajaba en el hierro y otros metales, hacían lanzas, hacían cuchillos, hacían escudos, pero Israel no tenía eso. Entonces Israel vivía, se le llamaba Japiru en el hebreo, en la cumbre de las montañas. Y descendían a veces, y cuando descendían los filisteos los veían y los atacaban. Entonces, ¿qué herramientas tenía que usar el pueblo de Dios? Bueno, primeramente el poder de Dios. Sansón mató un montón de gente con un hueso de un animal. Y así sucesivamente usaban huesos de animales para defenderse, pero Jehová estaba detrás de ese movimiento y mataba un montón de gente. Porque Jehová siempre, y hasta este momento, y lo seguirá haciendo, ha amado a su pueblo Israel. Alabanza en nombre del Señor. Por eso que contra Israel nada prospera. Usted ve que hace poco, como un año atrás, le lanzaron como 16 cohetes a Israel, y los cohetes, cuando los tiraban para Israel, los cohetes explotaban en el aire. Y los que lanzaban los cohetes no entendían. Pensaban que era la maquinaria. Eso salió bien claro, hermanos amados, en esta estación de allá, de estas áreas, a Yacira, donde decían, nosotros marcamos dónde va a caer el cohete, y lo lanzábamos y salía el cohete y explotaba en el aire. Todos explotaron en el aire, porque Jehová los detonaba en el aire, porque Jehová todavía pelea por su pueblo. El que es pueblo de Dios es protegido por Dios, hermano. Si usted es un falsante, usted es un imitador, usted está en la iglesia, pero usted no es genuino, ¿ok? Usted no va a ser protegido por Jehová. La garantía de Jehová está, como Jesús dijo, los míos están en mi mano y nadie me los arrebata. En las iglesias hay mucha gente falsante, imitadores, con Biblia, cantan coros, dicen amén, dan dinero, pero no son de Dios. Están ahí dentro imitando y haciéndole creer a la gente, principalmente a los tontos, de que son siervos de Dios cuando no lo son. Pero dice la palabra que el Señor conoce lo suyo. Nosotros no engañamos al Señor. Aunque nos pongamos aquí, hermanos amados, un disfraz del arcángel Miguel, no lo vamos a engañar jamás. Y eso está pasando en las congregaciones. Bendito sea su nombre, sea Jehová glorificado. Ahora nótese, dice la palabra, mire esto. Él llegó llorando delante de él, dijo, Padre mío, cajo de Israel y su gente de a caballo. No le llamó Eliseo, le llamó la fórmula de traslación, amén,
que le dijeron a Elías cuando se fue: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces eso se quedó con Eliseo. El hombre le dijo: mira, Eliseo, lo llamó por el título espiritual. Y es interesante que este rey se humilló delante de él. Es interesante de que un rey de una nación venga a ver a un hombre de Dios y se humille delante de él. Lo que pasó con Elías, donde Jehová le mandó fuego a 150 personas en aquel momento dado. Hoy día los verdaderos hombres de Dios son maltratados. Los charlatanes no. Los charlatanes están por ahí tratando de convencer a la gente de que son siervos de Dios. Pero no lo son. Porque por sus frutos se conoceréis. ¿Eh? Y a veces nosotros pues vamos a ciertos lugares y nos enseñan ciertas cosas y le hacen creer a usted ciertas cosas y usted se cree que son verdad y son cosas erróneas. Él llegó llorando, humillado. No le dijo Eliseo, le dijo claramente: Padre de Israel y su carro de a caballo. Y él estaba ahí acostado en la cama, Eliseo, ya en su lecho de muerte para morirse. El Espíritu tocó a este hombre: desciende, yo Jehová tengo palabra para ti. Jehová te habla a ti, te ministra. Mayoría de la gente de las iglesias perdieron sus oídos. Parece que los cocodrilos les comieron los oídos espirituales. Y complacen más la gente que la voz de Dios. Andan para arriba y para abajo siguiendo a aquel que se fue todo confundido. Y allá están siguiendo, llamando y averiguando. En vez de venir a casa y doblar rodillas y levantar las manos en el altar y llorarle a Jehová de los ejércitos, que es el único que conoce todas las cosas. Bendito nombre. Hasta ahí hemos llegado, hermano. Eso está pasando a nivel mundial. La gente se olvidó de Jehová. Sea Jehová glorificado. Ahora él llegó ahí. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. No se olvide, Dios va a usar lo que tú tienes. Dios va a usar la herramienta que tú tienes. Tenemos otro ejemplo grande de este asunto. Cuando David fue a pelear con Goliat, el gigante Goliat, Saúl lo quiso vestir con la vestimenta de él. Le puso casco, le puso vestimenta, le puso escudo, vete y pelea. Pero David dijo: yo no puedo pelear con esto. Primero porque era un hombre inmundo. Saúl no podía pelear con Goliat porque estaba en desobediencia. Y un hombre en desobediencia no puede pelear por las cosas de Dios. Pero David dijo: yo no voy a usar eso, yo voy a usar lo que Dios me ha dado. ¿Qué fue lo que Dios, el talento que Dios le dio a David? Dios le dio a David, hermanos amados, una onda y una puntería, hermanos amados, de rayos láser. Cuando David tiraba una piedra, mataba lo que fuera. Dice: fuera león, fuera oso, yo lo mataba. ¿Ok? Entonces uno tiene que usar lo que Dios le ha dado. Por eso es que la gente que se pasa imitando, yo quiero imitar como predica fulano, no funciona. Hay gente, hermanos amados, que usted sube a veces sus mensajes a YouTube y vienen y los cogen y tratan de plagiarlo y luego cogen la información y van a su iglesita podrida para predicarlo y no funciona. No funciona porque no tiene, hermanos amados, la unción de Dios. La unción no se puede reproducir. Usted puede reproducir un mensaje, hermanos amados, y copiarlo ahí y escribirlo, pero usted no puede, reproducir la unción de Dios. Eso pertenece al vaso que Dios está usando. Y tenemos muchos charlatanes haciendo eso, que quieren imitar, no conocen la palabra, entonces andan como el parásito. ¿Cómo yo puedo aprender algo y enseñarlo y predicarlo? Pero Dios, como Dios no te da el mensaje a ti, lo que pasa son vergüenzas. No pasa nada en la iglesia. Como si hubiera predicado, hermanos amados, un mudo. Sea Jehová glorificado. Ahora, en esta condición, dice la palabra, mire esto en el versículo número 15, le dijo, Eliseo, toma un arco y una saeta. El Espíritu le habló. Toma un arco y una saeta y una flecha. Dios habla por símbolo. El rey tenía su arco, por supuesto, y tenía flechas o saetas. Pero una cosa está, hermano, en que usted tenga cosas y no las sepa usar.
¿Ve? Es como si tuviera un auto nuevo, pero no sé manejar. Y mucho menos cuando Dios te da instrucciones, tú tienes que seguir las instrucciones de Dios. Si yo estoy pasando una situación, si yo tengo el cirio detrás de mí y el Espíritu Santo me habla, yo tengo que seguir las instrucciones correctas del Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere que mis propias ideas y pensamientos intervengan en las cosas que Él habla y dice. Yo tengo que separar mi mente y mi pensamiento de la mentalidad del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene una mente mejor que usted y mejor que yo. Y piensa mejor que usted y piensa mejor que yo. Entonces Él llega ahí, llega llorando, con el rostro todo rojo llorando. Reconoce al siervo de Dios, lo llama por su título espiritual. Allí está acostado Eliseo. El Espíritu Santo le piensa revelar a Eliseo cosas rápido, inmediatamente le comienza a revelar. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo, hermanos amados, que cuando la gente llega a la iglesia y usted está unido, dice, mira, este es un charlatán, ese gallo es un charlatán, y aquella peor, este no, este me busca a mí, y aquel también me busca de mí. Y usted está ahí enseñando sus 32 dientes y piensa de que el Espíritu Santo no conoce lo que usted está pensando y haciendo. ¿Ve? Porque piensan que Dios es el pastor, y Dios no es el pastor. El pastor simplemente es un siervo humilde que Dios usa por su misericordia. Ahora, nótese algo interesante. Versículo 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco, mire esto, y unas saetas. El Espíritu Santo no le dice cuántas saetas, porque el Espíritu Santo no tiene límite. Unas saetas. ¿Cuántas saetas llevaba en la bolsa el rey Joab? No sabemos. Usualmente eran 20, 25, hasta 30. Llevaban, ¿ok? Y ya las tiene ahí. Pero el Espíritu Santo dice, toma un arco y saetas, unas saetas. Mi fe no se va a activar hasta que yo sea poderizado por el Espíritu Santo de Dios. Porque las victorias se logran no por mi fuerza, sino por la manifestación del poder de Dios y su Santo Espíritu. Ahora, le da unas instrucciones de victoria. Hay veces que Dios te da instrucciones a ti de victoria, pero como tú desobedeces y que haces lo que a ti te da la gana, a tu manera, a tu forma, fracasas. No logras nada. Ese principio es importante, escuchar la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que me dijo? Yo tengo que discernir con mi oído espiritual exactamente qué fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Escribe lo que el Espíritu Santo te dice. Si tú tienes mala memoria, escríbelo. Para tú seguir exactamente lo que Él te dice. Porque una pequeña falla, que tú intervengas en el plan de Dios, aunque sea una cosa limitada, Dios se detiene y sigues en fracaso. El Señor le gusta dar instrucciones idénticas y bien claras. Tenemos que ser buenos receptores, hermanos amados, de la señal del poder de Dios. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra, mire esto. Versículo 15. Tomó él entonces un arco y una saeta. Hasta ahí va bien. Hasta él iba bien. Estoy obedeciendo la voz de Dios. Me dijo que tomara el arco y unas saetas. ¿Ok? Pero acuérdese que Dios va a actuar conforme a su fe. Y le dije al principio que la fe camina. La fe no te va a llevar a ti a donde tú no has caminado. ¿Ok? Cuando Jehová le habló a Josué, le dijo, todo lo que pisares tu pie será tuyo. Por tanto, Josué sabía que si él quería conquistar mucho terreno, él tenía que caminar ese terreno. Porque si él no lo caminaba y se quedaba parado, hasta ahí llegaba su victoria. Entonces la fe, como es un espíritu y camina, va a caminar conmigo siempre y cuando yo camine junto a él. Hay gente que ni caminan y están en las iglesias bostezando por 20 años, nunca alcanzaron nada, nunca vieron un milagro. No, oraban y oraban una oración ficticia, porque su fe estaba congelada, hermanos amados, y estaba metido en un ataúd. Esto es como decía mi abuelita, orando pero con el mazo dando. Alabanza el nombre del Señor.
A mí Dios me dice las cosas, mira, esto es para ti, pues yo tengo que activarme. Yo hago lo posible. Él va a hacer lo imposible. ¿Ve? Yo hago lo que Él me permite hacer. Yo voy a hacer esto, Señor, hazlo, que yo estoy contigo. Y Él va abriendo puertas, hermanos amados, como un laberinto. Si yo me voy a meter por aquí, me dice, por ahí no es, es por aquí. Me va enseñando. Pero sé que el pastor siempre, hermanos amados, está guiando a sus ovejas. Pero si usted quiere poner su inteligencia, su mentalidad, sus pensamientos, Jehová no necesita eso para nada. Él no necesita la forma tuya de pensar. Él necesita que tú actives tu fe. Y a veces la fe te lleva, hermanos amados, a abrir portones dolorosos. Porque a veces gente que está en tu familia, que son tus peores enemigos espirituales. A veces Dios quiere hacer algo contigo y tu propia familia es el peor enemigo. Como familia te aman, pero espiritualmente son gente que Dios no está con ellos. Y fracasas. Y luego más tarde, 5, 10, 15 años, dice, yo pude haber sido esto, pero no llegué. Porque me dejé influenciar por los míos. Y lo peor que, hermanos amados, es una persona que no le cree a Dios. Te deja siempre estancado ahí. Porque tú eres de los que tienes una mente prestada, gentada. Tú haces lo que aquel te dice. Tú hablas lo que aquel te dice. Tú no tienes tu propia identidad. Y no necesitas gente con su propia identidad. Yo soy una persona, hermano, que usted me puede decir a mí todo lo que usted quiera. Pero yo no hago lo que usted me dice. Yo primeramente me meto con Dios y ¿cómo se llama? Busco al Señor y dejo que Dios me diga a mí. Yo no sigo sus buenas opiniones. Además, sus propias opiniones pueden ser bonitas y suenan bonitas, pero no son las que Dios quiere para mí. Yo necesito siempre estar conectado con Él. ¿Cuánta gente, hermanos amados, yo me encuentro día a día? Que quieren de una manera u otra influenciarme, yo le pongo rápido paro. ¿Ok? Mis amigos no me cogen a mí, yo escojo mis amigos. No todo el mundo es amigo mío. Yo conozco miles de conocidos, pero no implica que son mis amigos. Yo escojo mis amigos. Yo cuido mucho mi unción. Cuido mucho mi santidad. Me ha costado, hermanos amados. Me ha costado tiempo, inversión en las cosas de Dios. Para yo poder ir levantándome de plataforma en plataforma y plataforma en plataforma, es porque tengo que seguir la dirección de Dios, no la dirección del hombre. Y hay muchos fracasos, muchas iglesias fracasadas. Ahora mire su Biblia, sigue diciendo en el verso número 16. Luego dijo Eliseo, segunda instrucción al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Pon tu mano sobre el arco. Dios manda activación personal. El arco representa el alma que Dios iba a usar. Pertenecía al rey. ¿Ve? Yo voy a usar lo que yo tengo. Yo tengo que echarle mano a lo que Dios me dio. ¿Ok? Aquí estoy yo. Estoy preparado, Jehová. Pero el arco de él no estaba activado. No estaba activado espiritualmente hablando. ¿Ok? Él lo tenía en la mano, fuera de metal, fuera de madera, lo que fuera que tenía, lo tenía en la mano. Era buen arquero, él. Pero la habilidad que él tenía con el arco no lo llevaba a ningún lado. Para tener victorias de Dios, Dios tiene que activar sus propósitos en lo que te ha dado. Cuando Eliseo le dijo, pon tu mano en tu arco, tú tienes que hacer tu parte. ¿Ok? Dios no va a bajar un arco del cielo y ponerte en la mano, tú tienes el tuyo. Él puso la mano en el arco. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Comenzamos bien y terminamos malísimo. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien la palabra del Señor. Versículo número 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Ahí vino y obedeció. Pero no se olvide que la activación del Espíritu Santo, la distancia, el propósito, el plan de la flecha o la que se iba a lanzar o la saeta estaba en manos de Jehová. No hay activación, nada funciona sin activación divina. Él lo cogió. El rey Joás, ahí tiene su arco en la mano. Ahora, si usted mira bien lo que el Espíritu Santo sigue diciendo,
Dice la palabra del Señor, versículo 16, última parte. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Eliseo era el vaso que Dios iba a poderizar por su espíritu sobre él. Cuando el rey puso el arco con su mano, Jehová usando a Eliseo, era como si Jehová estuviera poniendo las manos sobre las manos del rey. ¿Ve? Era como si el mismo Jehová usando a un hombre enfermo, un anciano enfermo llamado Eliseo, cuando puso las manos sobre las manos del rey, era la mano de Dios ahí. Como sabemos, por la distancia que iba a llegar. ¿Ok? Ahora, ¿no es algo interesante? Dios tiene que poderizar y activar lo que me ha dado. De otra manera, nada va a suceder. Usted puede gritar, saltar, decir, Dios me llamó, soy pastor, soy evangelista, soy astronauta, engañar a la gente. Nada funciona si Dios no da la activación. Y eso es algo que la gente no entiende. La gente, hermanos amados, se multiplica, hermanos amados, como pigmeos. Dios tiene que activar lo que me ha dado. Si no, sigue seco la cosa. Yo trato y brinco y salto y digo y hago, pero no funciona. Usted ve que mucha gente se levanta a iglesita, dice que son pastores, y se van cayendo poco a poco esas iglesias. Se llenan de inmundicia, de maldad, de pecado, y poco a poco Dios las va destruyendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca las activó. Entonces el que está ahí piensa que está activado por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo estas palabras: sin mí nada podéis hacer. Y parece que eso se le olvida a la gente. Porque a veces la gente piensa que leyendo un librito y sabiendo 3 versos ya son ministros. Hermano, créamelo. Yo llevo 41 años de pastor y todavía pienso, hermano, mire, a mí Dios me ministró un tiempo atrás y me dijo, ahora es que comienza tu ministerio. Y cuando yo escucho ese mensaje de Señor que me dijo, ahora es que comienza tu ministerio, pero Señor, después de 40 años sirviéndote a ti, dice, ahora es que comienza tu ministerio, era otra plataforma que me estaba llevando a otra etapa, otra activación. ¿Por qué? Porque uno es fiel a Dios. Y usted lo han tirado hasta con el caldero. ¿Ve? Pero usted es fiel a Dios y Dios te va elevando. Ahora, cuando él tiene el arco en la mano y el Señor pone la mano sobre él, usando Eliseo para poderizar la saeta que iba a ser lanzada. ¿Ve? Dice la palabra, mire esto, versículo número 17. Dijo, abre la ventana. ¿Qué ventana? Mire, Eliseo está en su casa muriéndose. El rey Joás está en la casa de Eliseo, posiblemente sentado en una silla frente de Eliseo. ¿De qué ventana está hablando? ¿Qué ventana le reveló el Espíritu Santo a Eliseo? Donde vivía Joás, ¿ve? Él tenía por temor a sí mismo la ventana que miraba hacia Siria. La ventana que miraba hacia Siria estaba cerrada. Dios habla por simbolismos. Y me imagino que Juan dijo, pero ¿cómo él sabe que yo tengo la ventana cerrada? Hay muchos que tienen la ventana cerrada. ¿Ve? Dice la palabra que cuando acusaron a Daniel allá en Babilonia de que oraba 3 días, dice que Daniel oraba con las ventanas abiertas. La ventana abierta significa que la presencia de Dios circula en tu vida. Pero el temor había tomado control de Joás y el diablo te llega a la ventana. Dios no quiere ventana cerrada, hermano. Tú tienes que tener la activación de Dios para lograr grandes cosas. Dios ha llamado a ciertas personas a que abran negocios. No se atreven, no puedo, no sé. Le preguntan a Villegas y todo el que llega, pero como le pregunta a la gente y no al Señor, sigue todavía de esclavo. Y esas cosas hay que sacarlas, porque no se atreve en nada. Le pregunta a todo el mundo menos al Señor. Usted no ayuna, no ora, no se consagra. Viene un día a la semana a la iglesia, falta 6. ¿Cómo es posible que Dios active tu vida? Imposible. Ahora mire lo siguiente, dice la palabra en el versículo número 17. Abre la ventana
que da al oriente. Fíjese, 4 puntos cardenales: norte, sur, este y oeste, y oriente, ¿verdad? El este. La ventana que no es cerrada, que da hacia Siria, tienes que abrirla. Es una señal del Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres que Dios te respalde y te dé una victoria, nosotros no podemos tener temor. El que le sirve a Jehová no puede tener temor. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Hay gente que no se atreve a hacer nada. No puedo, me da miedo. Ese espíritu satánico hay que reprenderlo, bendito el nombre del Señor. Porque Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no estoy aquí ñoco, sin manos y sin pies. Para yo lograr lo que yo quiero, que Jehová me ha mostrado, tengo que activarme. Que tú no sabes nada de eso, pero Dios sí. Sea Jehová glorificado. Ahora, nótese cómo una pequeña falla a las instrucciones de Dios cancela todo. Mire bien la palabra. Verso 17. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, mire esto, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de Jehová y de salvación, porque la saeta es símbolo de salvación de Dios. No sé qué fue el Señor que ministró. Saeta de Jehová y de salvación. No la tiró Joás, humanamente sí, pero el Espíritu la tomó. Esa saeta iba como un misil. La saeta no iba a llegar a Siria, lo sabemos, hermano. Hay más de 500 millas de distancia, pero en el Espíritu el propósito iba a llegar. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor, versículo número 16, segunda parte. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. La saeta de salvación va a consumir a los asirios. ¿Ok? Toda esta gente va a ser consumida, alabanza el nombre del Señor. Estos sirios van a ser destruidos. Pero ahora depende de otra cosa. Depende cuánta fe tú vas a movilizar en la saeta que Dios te dio. Y que andas en ella, en esa bolsa. Mire bien la palabra, sigue diciendo. Y le volvió a decir, tercera instrucción, mire bien. Toma las saetas, no dijo número. Toma las saetas. ¿Cuántas tenía? Porque Dios está mirando. Y Él sabe cuántas saetas o flechas Él tenía. Posiblemente Dios vio que tenía 6, 7, 8, 10. Dios lo mandó entonces a hacer algo especial para que el espíritu de fe siga caminando. ¿Qué fue? ¿Ve cómo usted detiene las bendiciones? No es el Señor quien las detiene, es usted. Si su espíritu es un espíritu de temor y de fracaso y de miedo, usted nunca va a lograr nada. Nunca lo va a lograr. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, verso 18. Y le voy a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Cuarta instrucción. Golpea la tierra con la saeta. Dale a la tierra con la saeta. Ahí tuvo el error de Joás. Dios le dijo que con la saeta golpeara. No le dijo que se detuviera. Tú sigue pegando ahí con la saeta en la tierra hasta que Dios te diga. Somos nosotros que paramos las bendiciones divinas. Las bendiciones de Jehová. Y él hizo un error grave. ¿Ve? Mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 18. Y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Le dio con la saeta 3 veces a la tierra, 1, 2 y 3 y se detuvo. Jehová no lo detuvo. Se detuvo él. Jesús le dijo una vez a Pedro, lanza las redes en plural. Y la Biblia dice que Pedro lanzó la red en singular. Pedro limitó la cantidad de peces que Jesús le iba a llenar, porque limitó a Jesús.
Él los lanza las redes, todas las que tenía en el barco, lánzalas todas. Porque a mí me gusta dar en abundancia para que comas y enganche, como decimos nosotros los boricuas. ¿Ok? Pero lanzó una. Entonces Jesús vino y le llenó una. Las demás se quedaron vacías, enganchadas en el barco. ¿Ve? Y es por eso que nosotros con ese espíritu de temor y cosas, limitamos al Espíritu Santo de Dios. Aquí hay mucha gente, y posiblemente ustedes que me están mirando allá, donde quiera que usted me vea, hermano, que Dios quiso bendecirlo grandemente y usted limitó a Dios. Usted detuvo la bendición de Dios. Ahora, mire lo que el Espíritu Santo habla y dice a través de la boca de Eliseo, cuando este hombre, el rey Joás, se detiene porque golpeó la tierra 3 veces solamente con la saeta. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. La Biblia dice, mire esto, versículo número 19. Entonces el varón de Dios, enojado, ese enojo que tenía Eliseo, no era Eliseo, era el Señor que reflejó su enojo en Eliseo. Porque Dios se enoja cuando tú no confías en Él. A veces la gente no entiende esto porque nunca le han enseñado estos principios. Y el pastor está enojado, no es que el pastor esté enojado, es que a veces Dios refleja cómo Él se siente a través del físico del siervo. Si Dios está contento con la iglesia, con alguien, el siervo muestra una actitud de alegría con esa persona. Pero como hay gente que lo que tiene es cabeza simplemente de cotorra, nunca han crecido. Ay, el pastor te enojado, tú estás en la carne. Por eso que nunca ha alcanzado nada. ¿Ve? Dios refleja su sentimiento, por decirlo así, en la apariencia del hombre de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Cuando se le apareció el ángel allá a la esposa de Manoah allá en el desierto. Quise la palabra que cómo el ángel tenía el rostro. Dice que cuando ella lo miró, dice, tenía un rostro enojado. El ángel llegó con un rostro enojado, bien enojado. ¿Con quién estaba enojado el ángel? El ángel no estaba enojado con nadie. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel porque no creían en Él y mostró su ira, su enojo en el rostro del ángel. Pero la gente no le enseñan estas cosas, hermano. Ellos están ahí con una enseñanza ahí de pulguita. Ahí, hermanos amados, siguen sentando ahí como el que le da, hermanos amados, un poco de agua, una hormiguita, una pulga. Ahí los tienen así. Entonces Dios mostró su rostro. En este caso Dios se enojó. Pero Dios no le iba a decir a Joás, estoy enojado. Se lo mostró por el rostro de Eliseo. Casi muriéndose. Porque él no confía en él. Ahora mire lo que Jehová le responde bajo enojo a Joás. La Biblia dice, mire esto, versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Si tú hubieras golpeado 5 o 6 veces, Jehová te iba a una victoria total. Jamás ningún sirio se levantaría contra ti, rey de Israel. Pero por cuanto no creíste en mí, por cuanto dudaste de mi poder y de mi gloria, yo habiendo puesto mi mano sobre las manos tuyas a través de mi siervo Eliseo, hasta ahí llegó tu falta de fe. Perdiste la bendición total. Por tanto, yo Jehová te digo lo siguiente. Versículo, mire esto, versículo 19. Hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Siria te va a atacar muchas veces, pero solamente lo vencerás 3 veces. Si hubieras esperado en mí y seguías golpeando, ningún sirio se levantaría jamás contra ti. ¿Se da cuenta, hermano, como nosotros usamos el machete de la duda y cortamos la fe? Porque hay hermanos que nacieron hablando, no me atrevo, no puedo. Ellos mismos, hermanos, se quitan su propia estima.
Cuando aquellos hombres lo enviaron allá a la tierra prometida y llegaron, ¿qué dijeron? Vimos los gigantes y cogimos miedo. Y nosotros, mire cómo se miraban ellos mismos, y nosotros parecíamos delante de ellos como langostas. Se quitaron su propia estima, no valían nada. Y hay gente que le roba a usted su propia estima. Y usted nunca alcanza nada. No vayas a esa iglesia porque mira esto. Y te van acejuchando el árbol. Todos los días te acejuchan un poco. Y tú sigues creyendo. Tú tienes que luchar y vencer tú mismo. Yo no te quiero escuchar a ti que tú estás lleno de demonios. Te reprendo. Yo soy un triunfador. A mí Cristo me llamó a triunfar. Tú, esa falta de fe que tienes, métela en el ataúd cuando te mueras. Entonces, el que no cree en el Señor nunca alcanza nada, hermano. ¿Cuántas momias no hay sentadas en las iglesias? Hay más momias en las iglesias que en Egipto, que en el Cairo. Alabanza el nombre del Señor. Nunca alcanzan victoria, hermanos amados. Nunca alcanzan victoria. Y en estas cosas hay que luchar, hermano. Hay que luchar. Ahora la Biblia sigue diciendo, mire esto, versículo número 20. Y murió Eliseo. ¿Y a quién le va a preguntar ahora? Dios le dio oportunidad de vencer a Siria para siempre. Pero mire cómo está todavía Siria hoy. Mire ahí. Todavía está ahí dando candela. Prenda la televisión para que lo vean. Ejol de Joás. ¿Se da cuenta cómo un ejol siembra raíces y se va extendiendo por la historia? Lo mismo que pasó con Sara y Abraham, Ismael, Isaac. Todavía están la gente de Ismael peleando con los de Isaac ahí en Israel. Los de Ismael son los palestinos. Los de Isaac, el pueblo de Dios. Todavía están peleando, hermanos amados, hasta el día de hoy. Un error. Solo tomo un error para yo perder mis bendiciones. Uno nada más. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. Versículo número 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. Esa fue la primavera. Vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra. Comenzó otros ataques contra el rey. Eliseo, este es el milagro número 16, lo hace después de muerto. Como dije al principio, la unción permanece en usted. Por eso es que cuando entierran un santo, cuando hablo de un santo, estoy hablando de un hombre de Dios ungido, no es para trapo de muñeco, nada de esas cosas. Los demonios que están en ese cementerio, porque allí enterraron un espiritista, se murió. Allí enterraron un bojachón, se pasa en la baja bojacho, eso lo enterraron allí. Hay una prostituta, acá está enterrada, y su tumba está al lado de ahí. Pero cuando el demonio viene, el demonio de prostitución viene, y el de alcoholismo viene y se para en esas tumbas, cuando él ve esa tumba de un santo de Dios, dice, ahí no nos trepemos. Ahí no. Porque sentimos el fuego de la unción que sale de esa tumba ahí. Ahí está entejado un hombre, una mujer de Dios ungido. Y Dios no quiere. Mire, hermano, escuche lo que voy a decir. Cuando mataron a Esteban, lo tiraron en el zapacón de la basura. Esto es historia. ¿Ok? Mataron a Esteban y como castigo lo cogieron y lanzaron su cuerpo donde el vertedero de la ciudad donde echan la basura, ahí lo tiraron. Y estaba ahí el cuerpo de él. O sea que cuando alguien se muere y lo tira, un animal o cualquier cosa, llegan las aves de rapiña a comérselo. Pero la historia dice que las aves de rapiña no se atrevieron, ni rata, ni ninguna ave de rapiña, ni buitre, tocar el cuerpo de Esteban. Porque su rostro parecía un ángel. Dice la historia que llegó un hombre santo de Dios y se dio cuenta y cogió el cuerpo de Esteban y lo enterró en un lugar seguro. Los demás cuerpos estaban comidos por los ratones, los que habían sacado, pero el cuerpo de Esteban estaba ungido todavía, intacto. Así pasa en la vida real. Dios protege su templo. Este es el templo que el Espíritu Santo vivió en mi persona y en su persona, si usted también es templo de Dios. Dios tiene que protegerlo. Es propiedad de Dios, no propiedad del diablo. Nadie entra en una propiedad privada porque te meten preso.